Good job.
Chicos, buenos días. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas. Oh, qué frío hace. Ya, buenas tardes, ¿ah? Tengo mucho frío. Ya, vamos a apoyar esta idea con esta parte, ¿ya? O sea, que el amigo está un poquito malito. A ver, vamos a ver electrodinámica 3. Sumar. Para NASA. Escucha, vamos a ver lo que es Kirchhoff. Kirchhoff se divide en ley de nodos, que es lo de corrientes, y balance de voltajes o energía. Cuando hablamos de balance de voltajes o energía, podemos trabajar con mallas o con líneas de corriente. ¿Está bien? Es fácil, así que presta atención. Es bien sencillo. El señor Kirchhoff nos dice lo siguiente. En un punto, nodo o nudo, como quieren llamarlo, ¿sí? Todo lo que entra tiene que salir, o sea, toda la corriente que llega tiene que salir, no se queda nada almacenado en este puntito. ¿Y eso de qué depende? De las cabecitas de las flechas. Mira, esta flechita está llegando, le voy a llamar ISO1, llega esta otra que es ISO2, llega esta otra que es ISO3. Y esta es la que sale, el ISO4. ¿Está bien? Entonces, el señor Kirchhoff nos dice lo siguiente. Kirchhoff. Bien monse, ¿eh? Es bien monse, bien fácil. Oye, ya, mira, está llegando I1, I2 e I3. La suma de todo lo que llega va a ser igual a todo lo que sale. En este caso, el I de 4. Entonces, por ahí la pregunta podría ser, oye, ¿siempre sale 1? No. Puede salir 1, puede salir 2, 3 de repente. La idea principal es corriente que sale igual a corriente, perdón, corriente que entra igual a corriente que sale. Y las preguntas son recontra monses. Mira, aquí está entrando, en este ejemplito, llega 5 y llega 2. 5 más 2 es 7. Llega 7, debe salir 7. Entonces, como aquí hay 1, quiere decir que por acá tienen que estar los otros 6. Llega 7, por acá hay 1, entonces, como no se puede quedar nada acá, lo que sobra que es 6 se va por esta ramita, por esta línea de corriente. Y para este caso me piden el voltaje. Tú sabes que el voltaje de frente es 1000. I vale 6, R es 2, voltaje sería 12 voltios. Bien sencillo. Ese es recontra monzo. Ahora, oye, ¿las mallas es trampa? No pasa nada. Es recontra sencillo también. La idea aquí, cuando hay mallas, es calcular la corriente. Escucha el procedimiento, ¿eh? Siempre lo vas a asumir en sentido horario. Siempre así. Oye, siempre sí, siempre. ¿Por qué? Porque ese es el método. ¿Está bien? Siempre se asume en sentido horario y siempre se empieza en este punto. Este es el punto de referencia, punto inferior a la izquierda. Y ese sería el sentido de la corriente que nosotros asumimos. Siempre, aunque no sea el correcto, lo asumes así. Nuestro trabajo para ese problema será calcular la corriente. ¿Sí? Nuestro trabajo es calcular la corriente. Entonces, miren. Voy a aplicar una relación directa. Es como si aplicaras, mira, fíjate. Y nosotros conocemos Virsion. Si nosotros despejamos el I, sería el V sobre R. ¿Sí? El I es el V sobre R. Entonces la corriente que pasa por esta malla será el voltaje sobre R. Pero ¿qué sucede? Si eres observador, si eres fijo, pero hay un montón de resistencias. Bueno, hay varias resistencias. Ya, como hay varias resistencias, se habla de resistencia equivalente, porque son varias. No solo es una. Y como hay varios voltajes también, voltaje equivalente. ¿Sí? Con la resistencia no hay problema.
Porque esta es una conexión en serie, es una misma línea. Entonces, con las resistencias no hay problema, porque las resistencias en serie simplemente se suman. Tu trabajo está en analizar los voltajes. Y es recontra Monse. Fíjate, es recontra Monse. Voy a calcular el I para este problema. Primero, la fase, las resistencias. Empiezo aquí, siempre en orden, ¿no? 7 más 2 más 1. Todas las resistencias. Fíjate el sentido que estoy siguiendo. 7 más 2 más el 1. Ya tengo las resistencias. Ahora vamos con los voltajes. El voltaje tiene un sentido. Por lo tanto, el voltaje puede ser positivo o negativo. ¿Está bien? El voltaje, recuerda que tiene un sentido y puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? Si aumenta o disminuye. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el pedacito chiquito y el pedacito grande. Por eso. Fíjate, está siguiendo este sentido. Viene, sube, sube, sube. Y pasa de chiquito a grande. Mira, si vienes por aquí, pasa de chiquito a grande. Pregunto, si estoy en esta dirección y pasa de chiquito a grandote, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Aumenta o disminuye? Habla, tú dirás, si va de chiquito a grandote, ¿aumenta, sí o no? Aumenta o más, como quieras llamarlo, me da lo mismo. Si aumenta, se considera positivo. ¿Sí? Se considera positivo. Continúa la secuencia. Siguiendo el orden. Llego a este puntito y voy, primero llego al grandote y luego va al chiquito. Oye, fui de grande a chiquito, por lo tanto él se reduce. Y si se reduce, sería, disminuye, entonces se considera negativo. ¿Todo bien? Más fácil que tu ex. Aló, no es eso. Sigo. Voy de nuevo. En este orden. De grande paso a chiquitín. De grande a chiquito. Nuevamente se reduce. Negativo. Ahí tú mismo lo operas. Si lo operas. El denominador es 10. Acá hay 170. Negativo y 100 sería menos 70. Entonces, la corriente me sale menos 7 amperes. Entonces, cuando la corriente sale negativa, a veces nos preocupamos y decimos, oh, pero ¿cómo va a salir negativo? Eso no existe, eso está mal. No pasa nada, no interesa, positivo o negativo no importa, yo quiero el valor. O sea, el valor de la corriente es 7. Oye, pero ¿por qué sale negativo? Porque el sentido que has asumido está mal. O sea, si te sale negativo, simplemente vas a invertir el sentido de la corriente. Porque el negativo significa opuesto. Pero alteren algo mi respuesta, no. O sea, la dirección real para él sería así. Esa sería la dirección real. No sentido horario, sino sentido antihorario. ¿Está bien? Siempre se asume este sentido. Si tu corriente te sale negativa, simplemente se tiene que invertir. Pero el valor no cambia. ¿Se entendió la de la mallita? ¿Sí? ¿Se entendió esa, la de la mallita? Sí, ya. Ahora vamos con línea de corriente. La línea de corriente es parte de un circuito. Es como si de acá agarrar este pedazo, lo saco y lo voy a analizar solito. Ya no una malla, un cuadrito, un circuito cerrado, sino un pedacito o un tramito de dicho circuito. A ver, aquí hay puntos importantes. Por ejemplo, la corriente. La corriente es la que define dónde empiezo y dónde termino. ¿Sí? Entonces, la corriente me dice, como yo estoy asumiendo que va hacia la derecha, espera. Caramba. Estoy mal de la patita, no me puedo ver. De costadito, ya. Le da, chicos, ¿no? Estoy lesionado. A ver. La corriente va hacia la derecha. Fíjate el sentido. Empiezo con el voltaje más. ¿Sí? Empiezo. A ver, primero.
Esta resistencia genera un voltaje. Le voy a llamar voltaje 1 por ser resistencia 1. Y a este voltaje 2 por ser resistencia 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar de izquierda a derecha. Ahora, no siempre se analiza así, sino porque la dirección de la corriente va en ese sentido. Nuevamente, mira, mismo análisis. Estoy yendo para allá. De grande a chiquitín, disminuye. Negativo. ¿Sí? De grande a chiquitín, disminuye. Por teoría, todo voltaje generado por una resistencia es negativo. Eso es teoría, se le conoce como caída de potencial. Cada que la corriente pasa por una resistencia, el voltaje disminuye, siempre. Se le conoce como caída de potencial. Los voltajes, perdón, las resistencias consumen voltaje. Entonces, en las resistencias no se analiza, de frente negativo. ¿Está bien? V de 1 negativo. Luego continúo. Esta dirección. De chiquito a grande, aumentó, positivo. Ahora, aquí hay otra resistencia. Y a eso de frente negativo, eso no cambia. ¿En serio? Sí. Como ya acabé con las resistencias y voltajes, todo esto se iguala al punto B. Todo eso lo igualamos al punto B. Ahora no hay espacio para una G. En la otra pizarra. ¿Sí? Y de ahí ya pues, no sé, calculas el V de A menos el de B, lo que pidan, ¿sí? Lo que pidan. Ahora, Alice, ¿cómo se calcula el voltaje de 1? Te pasas a VIR, I por R. El de 2, I por R de 2. ¿Está bien? Voy a tomar la fotín para ¿cómo se llama eso? Ya, habla. ¿Dudas? ¿No dudas? Tú dirás. ¿Todo bien? Ya. Voy a tomar la picture un ratito. Cuéntame. Escribe tu pregunta de frente. Escribe, tigre. Ya, la primera parte te refieres a lo de la mallita, a lo del voltaje, a lo de las corrientes. ¿Cuál? ¿Primera, segunda, tercera columna? Ah, ya, la de la corriente. Ya, chévere. Ya, mira. Todo lo que entra sale. Así. Ten en cuenta eso mentaliza. Y eso lo ha trabajado mi pata en cada nudo de corriente. Lo trabaja así. Toda corriente que llega a un punto sale. Esto quiere decir, fíjate las cabecitas, las direcciones. Llega esto porque la flechita, flechita, flechita. Estos tres son entrantes. Todo lo que entra, o sea, la suma de todo lo que entra, tiene que ser igual a lo que sale. Y en este caso sale el I de 4. ¿Sí? Todo lo que entra, lo que sale. Igual acá. Aquí están entrando estos dos, mira. Fíjate su cabecita. Llega 5, llega 2. ¿Cuánto llega en total? 7. En total está llegando 7. Por tanto me dice que se va por acá limita 1. Pero si llega a 7, tiene que salir 7. ¿Está bien? Si llega a 7, tiene que salir 7. Si acá solo salió 1, ¿cuánto falta por salir? 6. 7, sale 1, falta 6. Ese 6 se va por esta otra línea. ¿Sí? Y estos 6 amperios, con estos 2 de resistencia, al multiplicarlo, puedo calcular el voltajecito. ¿Todo bien? Ahora sí. Ahora, vamos a hacer una pregunta de esta cosa, ¿ya? Ahora, vamos a colocar un ejemplo tranca de línea de corriente. Te voy a sacar.
es recontra y así. Un segundo. Un ratito, chicos, quiero ver algo, quiero que salga absurdo. Ya. Listo, ahora sí. No quiero que sea un absurdo porque si no se va a blanquear por aquí. Ya mira. Es un problema bueno. Vamos a calcular el voltaje de V de N. Escucha. Vamos a calcular el voltaje de N si la diferencia entre A y B es 70. ¿Está bien? Entonces, a veces nosotros nos guiamos por este orden, el de A menos el de B. La recomendación sería que se recomienden por el sentido de la corriente. La corriente. Por ese sentido, ubícate mejor. ¿Está bien? Entonces, pregunta de Chupetín. Si la resistencia es 5 y la corriente es 5, el voltaje de uno, ¿estás de acuerdo que es 25 voltios por el bien? ¿Todo bien con eso? ¿Todos se dan cuenta de por qué es 25? Sí, ¿no? Han visto un montón de vir. Así que yo creo que está ahí normal. Aquí. Resistencia 6, corriente 5. No, ¿cómo lo sacan? Por el vir, mis estimados tiburones. El I vale 5 y la resistencia es 6, producto 30. Entonces, para él es 30. Listo, ya está. Ahora sí. Entonces ya tengo los voltajes de las fuentes y de las resistencias. Entonces, estos dos son provocados por voltajes y los otros por las resistencias. Perdón, por las resistencias y el otro el voltaje. A ver, según el diagrama, como la flecha apunta hacia abajo, empiezo arriba, en el voltaje de B. El voltaje de B, empiezo aquí, mira, de grande a chiquito disminuye, V de N. Disminuye. Toda resistencia, recuerda que siempre genera voltaje negativo. Menos 25. Él también es resistencia. Menos 30. Voy con él, estoy bajando. De chiquito a grande aumenta. 130. De chiquito a grande aumentó 130. Y como ya acabé en el circuito, lo igualo al voltaje de él. Empiezo a operar. A ver. ¿Cuánto sería todo esto? Acá ya es más, sumas esto, eso ya tú lo dominas.
Acá hay 100, menos 75, menos 25, 75. Ya está. Ajá. Sí. Luego, positiva, menos el voltaje de N, y este V de B lo voy a pasar al otro lado. Oye, vete, pasas a restar. ¿Por qué lo paso a restar? Porque ese es el dato. 70. Tú eres 70. Entonces vamos, chicos, por un chupetín rapidito. ¿Cuánto sería el V de N? Vamos. Al ojo. 5, ya está. ¿Ves? Ese problema es tranca, ojo. Ese problema es complicado. ¿Ya está bien hasta ahí? Ya estás para electricidad. Ya estás para armar tu circuito. Ya cuando... voy a tomar fotos para ver los problemas. Y en la universidad vas a ver varios problemas. La mayoría creo que lleva circuitos eléctricos, la mayoría. Directo a Wilson, bien ahí. A Paruro, no Wilson. A ver, ya vamos a jugar con la primera. Primera. Grande, chiquito. Culebrita. Grande, chiquito. Culebrita. Grande, chiquito. Culebrita. Vamos a meter los valores. 6 ohmios, 5 voltios. 5 ohm. 30 V. 10 voltios, no, 10 voltios, claro. 10 ohmios y 10 voltios, ya está. 10, 30, 5, 10. Mira, me pide la corriente en amperes. Ya, listo. Punto inferior izquierda, sentido horario. ¿Sí? Siempre. Vamos con el. No olvides, voltaje equivalente, resistencia equivalente. La resistencia se suma porque es serio. Empiezo aquí en orden. 10 más 5 más 10. Vamos ahora con los voltajes. Subo. A ver, tú, de grande a chiquitín, se reduce, negativo. Continúo. De grande a chiquitín, se reduce, negativo. Sigo, y este va de chiquito, mira, estoy viendo así, siguiendo la secuencia. De chiquito a grande, aumenta. Ya lo tengo. ¿Cuánto hay arriba? Arriba hay menos 40, más 5, menos 35, ¿no? Y debajo 25. ¿Cuánto sería eso? Como no sé dividir calculadora. Oh, es feo. 1,4. O poner 1,4. A ver, chicos, dividan. Sale 1,4, ¿no? A ver, 10, 10, 25. Espérate. 10, 30, 40, 35, sí, 1,4.
Sí, está bien. Negativo, claro, pero eso no me importa. Menos 1,4 amperios. Por lo tanto, la corriente simplemente es 1,4, nada más. Recuerda que el negativo solo quiere decir que la del sentido se invierte. Como dice tu compañero clave, hijo. Bonita la pregunta. Ya está. Oh, la 2. Esa 2. Una así. Ya. La 2. A ver, nosotros. El problema te habla de fuente, ¿cómo se llama? Electromotriz. Para nosotros es voltaje, nada más, chicos. No se hagan bolitas. Pero dice fuente electromotriz. Para nosotros, gente normal, es voltaje. ¿Sí? Ya cuando ingreses, y eso, solo algunos van a ver lo que es una fuente electromotriz en sí. Escúchame. Me dice que el amperímetro registra 1,5 amperios. Tú sabes que el amperímetro registra corriente. ¿Cuánto es? 1,5. Ya está. Y me piden la fuerza electromotriz o simplemente voltaje. Ya, eso está más fácil, no sé. Está facilito, ¿eh? Ya, vamos a reducirlo, ¿está bien? Te puede salir a lojito, pero voy a reducirlo. Si quieres analizarlo, para que sea un poco más suave a tus ojos tiernos, puedes hacer esto. Como esto está en serie, 2 más 2 es 4. ¿Sí o no? Para serie la corriente sigue siendo la misma. Entonces, aquí tienes el loop. Aplicas tu famoso BIR. Voltaje es igual y 1,5 R es 4. El V sería 6 voltios. Ya, ese estaba de regalito. ¿eh? Ese estaba de regalito. La clave sale bembón. ¿Sí o no? Ese estaba ahí muy accesible. Ese estaba levantamoral. A ver. No quiero desarrollar la 3. Lo voy a hacer ya. Es que hay problemas que están surtiditos. Debería estar todas las mallitas primero, las mallitas, las líneas, y luego ya los demás de relleno. Deberíamos empezar de reversa, pero bueno, ya está. Vamos a darle, como iremos a ver. Después ya que lo complete mi patín. A ver, la 3. Resistencia de cobre de 20. Pasa una corriente de 5. Determine la cantidad de calor disipada en 0,5 minutos. Así. A ver, mira, la resistencia, 20 ohmios, ¿ya? Corriente, 5 amperios. Tiempo, 0,5 minutos. Oye, tiempo, tú no me sirves, porque el tiempo debe estar en segundos. 0,5 es la mitad, de 1 minuto a 30 segundos. A ver, cuidado con lo siguiente. Cuando te piden calor o energía, escucha, no olvides eso porque ahí siempre se confunden. No leemos bien muchas veces, nos escapa. Cuando me piden calor o energía, debo tener cuidado. Porque me pueden pedir el calor o energía en joule o calorías. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. A veces pensamos que cuando me piden energía, necesariamente tiene que estar en joule y no es así. La energía también lo pueden pedir en calorías. ¿Sí? Cuidado con eso. Entonces, cuando me piden, ¿qué cosa? Calor, ¿no? Calor, energía. Sí, calor. Me piden el calor. El calor es igual a potencia por tiempo. ¿Sí? El calor es igual a potencia por tiempo. Si solo multiplico P por T, esto me da en joule. Si lo multiplico por 0,24, sería en calorías. A su vez, la potencia, hay varias opciones. Y eso va a depender de los datos. Como tengo el R y el I cuadrado por R. Son 3 opciones, recuerdo. I cuadrado por R y bajas el T. ¿Qué hacemos? Reemplazas. I vale, ¿dónde estás? 5.
R20, tiempo 30. Entonces, ¿cuánto será mi calorcito? Bastante. El 5 al cuadrado es 25. 25 por 20, ¿cuánto es? 500, ¿no? Entonces, 25 por 20 es 500. A ver, yo hago trampa, no quiero pensar. Por 30. Todo sale 15.000. Multiplicado, ¿ah? Todo es 15.000 joule. Por lo tanto, el calorcito sería 15 joule. Oh, profe, ¿y esas tres bolitas? Tú sabes que esas tres bolitas son el factor kilo. 15 kilojoule. Te piden kilojoule. La clave sería elefante. Ahora, el problema no es operativo, sino que copió los datos, eligió la fórmula. Estoy en examen directo acá, pues, ¡pam! Y marco las veces. 3 pasitos, suficiente. La 4. A ver, ¿qué nos dice la 4? La suma de Fm, de la Fm, en voltios, de la malla eléctrica mostrada es. Ok. Chucuchum. 40 ohmios. Grande, chiquito. Grande, chiquito. A 0. Chiquito, grande. Ya está. Esto es 8V. 20 ohm. 10V. Y esto es 12. Ya está. Ya miren. Oye, están viendo la fuerza electromotriz en voltios. Ya te dije, la fuerza electromotriz es el voltaje, nada más. Entonces, si me pide la suma del Fm, me está pidiendo la sumatoria de voltajes. A lo que nosotros estamos llamando hasta ahora voltaje equivalente. Empiezo en este orden. De chiquito a grande aumenta más 12. Sigo. De chiquito a grande aumenta más 10. Sigo. De chiquito a grande aumenta más 8. Entonces, ¿cuánto es bastante? No 30, ¿no? Oh, Alex, ¿y las resistencias? No, me están pidiendo el voltaje equivalente. Voltaje equivalente, nada más. ¿Está? Clave. Clave sale barbita. La clave es barbita. ¿Ya? Ahora en la 5, son unos cargosos, no pueden pedir todo de frente. En la número 5 me dice, del problema 4, la intensidad de corriente eléctrica y su sentido en amperios. ¿Ok? A ver. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es el V equivalente sobre la resistencia equivalente. Ya tengo el V equivalente, mira. El V equivalente lo calculé en el caso anterior es 30. Me falta la suma de las resistencias. 40 más 20. Oye, mira, qué chévere. El I sale positivo, ¿no? 30, ¿cuánto es eso? 0,5, ¿verdad? Y ahora, ¿qué quiere decir que sea positivo? Que el sentido de la corriente es correcto, no se tiene que invertir. Sí, simplemente quiere decir eso. Si me sale positivo, el sentido está chévere. ¿Y ese qué sentido es? Horario. Ya está. No te veo, la clave sale arbolito. ¿Qué tal con la 4 y la 5? ¿Todo bien la 4 y la 5? ¿Sí? Normal, ¿no? Problema ahí. Problema ahícito nomás. 6, otra vez por la meta santa. A ver, 6. Del problema 4 nuevamente, de este feo.
La caída de potencial en la resistencia de 20 voltios. Perdón, de 20 voltios que hablo. La resistencia de 20 ohms. Aquí. Me están pidiendo la caída de potencial. ¿Qué es caída de potencial? Ahora, no te dejes sorprender por los nombres. ¿Está bien? Los nombres en esta última parte, a partir, no sé, de electrostática hacia arriba, ¿sí? Los nombres simplemente nos sorprenden. Guíate de las unidades, sobre todo. Me dice, oye, ¿sabes qué? Calculen la diferencia, la caída de potencial. Tú sabes que el potencial es voltaje, ¿está bien? El potencial es voltaje. Entonces me está pidiendo, si me pide caída de potencial, me pide el voltaje de la resistencia de 20 ohms, nada más. Vale, pero ¿por qué le llaman caída? Ah, porque el voltaje consume. Ya te comenté, es como el voltaje consume, ¿sí? Disminuye, cae de potencial. ¿Cuánto es la corriente que circula por aquí? Ya lo calculamos, 0,5 por cada uno de ellos. Y la resistencia es de 20. Por lo tanto, este voltaje sería 10 voltios. Cae en 10. La clave sería avioneta. 7. Se tiene un tornillo. Un hornillo. Qué bueno. Se tiene un hornillo de resistencia 5 ohms, por el cual por el cual circula una corriente de 10 amperios. Fastidio. ¿En cuántos segundos se podrá calentar 240 centímetros cúbicos de agua desde 20 hasta 70? Y para colmo aproximadamente. Chicos, ustedes que son recontra tiburones, 240 centímetros cúbicos de agua, ¿en gramos cuánto es? ¿Cuánto es esa cantidad en gramos? Igual, ¿no? Ya, chévere. Voy a colocar un esquema para resolver. Wiki. Tienes tu tazón para que calientes todo, para que te vayas a ver que estamos en invierno. A ver, mira. Primero vamos a ver lo que sucede con el líquido, ¿sí? El líquido. Escucha, concéntrate. El líquido te dice que se calienta desde 20 hasta 70. Si se calienta desde 20 hasta 70, la variación de temperatura es 50 grados centígrados. Como es agüita, el C vale 1. Y bueno, el volumen me dice 240 centímetros cúbicos, pero sabemos que es equivalente a 240 gramos. ¿Está bien? Entonces tengo las condiciones para el líquido. Escucha. Para que este líquido pueda aumentar la temperatura o variar su temperatura, tienen que entregarle calor. ¿Está bien? Para que el líquido aumente la temperatura, le debes entregar calor. ¿Quién le entrega calor? El circuito eléctrico. Te dice que tiene una resistencia de 5 ohmios y por él circula una corriente de 10 amperios. ¿Cuánto tiempo? No sé, es lo que me pide. ¿Está bien? Entonces, todo esto, al calentarse, él empieza a disipar calor. Le voy a llamar así calor. Ese calor que disipa la resistencia al estar conectada, ¿sí? Ese calor que disipa lo absorbe el agua y empieza a calentar. Entonces, voy a calcular primero el calor que disipa la resistencia. Tú sabes, como ya lo sé acá, voy a ir de frente a esto, ¿ya? Por los datos. El calor es I cuadrado por R por T. Pero esto está en Joule. Y tú sabes que esto de acá está en calorías. Porque el CESU es calorías, gramos, grados centígrados.
Entonces, no puedo trabajar de forma directa Joule con calorías, se debe transformar. ¿Cómo se le transforma? Multiplicándolo por 0.24. Recién es calorías. ¿Está bien? Ahora sí, fíjate. Entonces, el calor entregado será usado para aumentar la temperatura. Calor es igual a semana. Calor que se entrega, I cuadrado RT 0,24. C sub E1, masa 240, variación de temperatura 50. Y ahí tú mismo eres jugando con tus operaciones. El I vale 10, cuadrado 100. Resistencia FIBE, tiempo quiero. 0,24, 24 sobre 100. Para poder chucu. Bueno, eso ya son operaciones, eso en realidad, para serte sincero, no me importa. Lo que me importa es el planteo. El calor que entrega la resistencia lo absorbe el agua. Si lo absorbe el agua, se mata. Lo que entrega la resistencia, toda esta cosa. ¿Está bien? 100 con 100 se va. ¿Algún alma caritativa me puede decir cuánto sale esto? ¿100, no? 100 segundos. ¿Sí? Ya, gracias. Se pasaron. Ustedes ya son tigres operando. Los dioses. En base a sus operaciones. ¿Ya? Borramos eso, ¿ah? Tararán. A ver. Más dulce, un poquito más dulce. A ver, ¿qué nos dice la otra? A ver, chicos. Estoy odiando la número 8. No me fijé, me vas a ayudar. La resistencia, ¿cuánto es? 5, ¿no? Y la corriente es 10. Mira, escucha. En la 8 me dice el problema anterior, o sea, de ese circuito. Calcule la potencia eléctrica. Ya. Y la caída de potencial. Ya, la potencia eléctrica es facilito. Porque la potencia es I cuadrado por R. Según los datos. El I vale 10. El R vale 5. La potencia es 500 watts. A ver, pregunta de Chupetín. Si te pide caída de potencial, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué dice? Si te piden caída de potencial, ¿qué nos está pidiendo? El voltaje de frente. ¿De qué? De la resistencia. Se acabó, ¿sí? Vi I por R, ahí lo hice. Vale, viene el voltaje de esta cosa. Y por R, pues. I vale 10. R vale 5.
el doble de 50. 550. ¿Dónde está la clave horrible? Clave sale pesito. Ya está, ahí lo dejo. ¿Está bien? 9. A ver, ¿qué nos dice la 9? A ver si está más chévere. Una batería de resistencia interna 0,4. O que dice una resistencia interna 0,4. Ahí está el dibujo, no te preocupes. Tú no vas a dibujar, el dibujo ya te lo da. Proporciona una corriente de 5 amperios. Si la diferencia de potencial entre A y B es 10 voltios, determine la FEM de la batería. ¿Qué pasa? Ya, pero el problema está bonito. ¿Sabes por qué se pasa? Porque hay una diferencia entre el voltaje y la fuerza electromotriz. Hay una ligera diferencia. Pero nosotros no analizamos eso. ¿Está bien? Nosotros generalmente trabajamos con fuentes ideales. Ahora, entonces, si nosotros no trabajamos con eso, la número 9 podría venir en el examen, claro que sí, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tienes que conocer la definición de fuerza electromotriz para poder responder esa pregunta. Eso es una simple línea de corriente y eso sí. Bueno, hace tiempo, ¿no? Ahora ya no viene, pero hace tiempo sí era algo común. Esto es una línea de corriente. Agarra, te dan, mira, es casi igual al ejemplo. Bueno, más chiquito que el ejemplo. Te dan la corriente, te dan todo el esquema. Te dicen que el I es, ¿cuánto es ese I feo? El I es, ¿cuántas? No te veo, 5 amperios. Esa resistencia es de 0,4 ohmios. Me dan el de A y el de B, me dan los puntos A y B. A ver, me dice que por acá. Voltaje de dato. Voltaje de A menos el voltaje de B es 10. Y bueno, nada más. ¿Está bien? Esos son los datos. ¿Qué me pide? Determine la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje. Aquí está. Chicos, por un chupetín nuevamente, vamos. Gánate un chupetín. 5 por 0,4 es 2. ¿Sí o no? 5 por 0,4 es 2. Eso es al ojo, ¿eh? ¿Todo bien con tu ojito o se blanquea? 5 por 0,4 es 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar línea de corriente. Chicos, según gráfico... no, negativo cuando ya lo reemplazo, Silver. O sea, cuando ya lo reemplazo en el balance, ahí ya le meto el negativo. ¿Está bien? Por ahora no es necesario. ¿Y a dónde empezamos? ¿En A o en B? Según la dirección de corriente. Según la dirección de corriente en A. Ya está. La corriente me dice dónde empiezo. Solución. Empiezo en A. Voltaje en A. A ver, de chiquito a grande aumenta. Toda resistencia es negativo, se considera negativo el voltaje. Oye, llegué a B, qué monstruo. Solo había 2 nada más. Entonces, agarro y despejo. B, ven aquí por favor. Obediente lo llamo. 2, baja y tú te vas. ¿Ya está? ¿Esto cuánto es esa cosita? Cuéntamelo. Eso sería chupuchum. Está bien el orden, ¿no? No será. Ya, esto es 10. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto sería el voltaje, jóvenes? Cuéntame. A ver. Tucutum. ¿Multipliqué mal? No está bien.
Mm, No, ¿cuánto sería el voltaje? El voltaje. Sería -8, ¿no? ¿O me equivoco? Ese sí con su rayita. Ya. A ver. Observen, observen. Fíjense bien esa parte. Espérate. Ya será, pues. Pero... O sea, no me preocupa que salga negativo, ojo, ¿ah? No, es que la resistencia no puede ser 4, es muy grande. La resistencia siempre tiene que ser menor. O sea, tiene que ser muy chiquita. La resistencia es prácticamente 0. La resistencia será prácticamente 0. ¿Sí? Y ese es el caso con el que nosotros trabajamos. A ver, si la resistencia fuera al revés, ahí sí sería 12, ¿no? Sería -10 y 12. Ah, ya está. Ahora sí. No, cambiamos la dirección de la corriente, nada más. Cambiamos la dirección de la corriente. Ya. Cambiamos la dirección de la corriente para poder llegar a la clavecilla. ¿Sí? Aquí. ¡Pah! Ahora sí. Oh. Ya. Caramba. Vamos a cambiar el orden. B. L es negativo siempre. De grande a chiquito disminuye. Vamos a hacerlo así. Y llego a la. ¿Sí? ¿Todo bien? El de A menos B. No, pero igual, porque si voy en ese sentido, este es negativo, de grande a chiquito, disminuye también. Y este sería el V de A menos el de B. ¿Sí? Y esto sigue siendo 10. No. No, ahí sí, ¿no? Ya está. El V sería 12. O sea, pero el positivo. Listo. Ahí sí. Ahí sí puede salir. ¿Dónde está? 9. Sería, ajustándola, la clave caracol. ¿Está bien? La clave es caracol. Ahora, ya. ¿Por qué la diferencia potencial en una pila es al revés? Escucha, en una pilita es cierto que es al revés, pero es que no quiero entrar en esos detalles. Hay corrientes continuas, ¿sí? Positivo, negativo, esas cosas. Cuando nosotros tenemos un circuito normal en casita, ¿sí? ¿Ya? Lo único que predomina es el voltaje. En cambio, en una pila tiene su positivo y su negativo es chiquitito. Y ahí debes tener cuidado, o sentido convencional. Entonces, por eso es que cuando lo tomas, te salga negativo o positivo, no interesa. No vas a marcar negativo, obviamente. Marcas positivo. ¿Está bien? No te compliques la vida con la fuerza electromotriz, por favor. ¿Está bien? No se compliquen la vida. Profesor, ¿va a venir? No va a venir. ¿Cómo sabe? Apostamos si quieres. Sí, soy el más apostador.
Hasta ahora no he perdido, porque si no debería la vida. ¿Está bien? Siempre apuesto. Y los chicos, es que a veces hay temas raros que, o sea, se pueden ahondar, ¿no? Pero se ahondan en estas cosas y luego olvidan cómo calcular la potencia, cómo ver lo de malla, una línea de corriente normal. Llegan a su examen y quieren hacer cosas exóticas. Entonces, pues por eso que no me gusta desviarme mucho del tema. Pero vamos con la 10. Escucha, la 10 es parecida, es su primo. A ver, ¿qué nos dice? La trayectoria mostrada es 6 voltios. R es 1 y la corriente es 5A. La diferencia de potencial. Ya bueno, un juego, mira. Así, ¿ve? Este es A. Bueno, imagino que el E se refiere al otro, ¿ya? Solo que una vez cuando se tipea no sale de forma exacta. Ya, este es 6 voltios. Y tú eres un ohmio. Ya está. Me piden el voltaje de ahí. A ver, agarramos. Wash. Esto sería I. Y el I es 0,5. A ver. Listo. ¿Cuánto sería, chicos? Ay, ¿cuánto sería el voltaje de B menos el voltaje de A? Eso te piden. No, de A menos B. La pregunta, ¿esa es una fuerza electromotriz? ¿Sí o no? Esa es, cuéntame, don Felipe, de don Carlos, antes de seguir, por favor. ¿El signo es importante? Claro que sí. Es muy importante. Muy, muy importante. Oh, profe, pero ¿por qué acá lo está choteando? No, acá lo choteo por otra cosa. Acá es importante, mira. Mira. Esta es la corriente, ¿sí? Me dice que es... Escucha. Me dice que es... ¿dónde estás? Se me perdió. 0,5 creo. Sí, 0,5. Observa. Empiezo acá. Voltaje de B. Signo. De chiquito a grande aumenta. Positivo. Importante el signo. La corriente. Escucha, la corriente en la dirección de la resistencia en la dirección de la corriente disminuye. Siempre. O sea que este voltaje que me va a salir al multiplicar 0,5 siempre se considera negativo. ¿Sí? Siempre se considera negativo. ¿Por qué digo que siempre se considera negativo? Porque nosotros siempre seguimos la dirección de la corriente. Y según la dirección de la corriente, el voltaje será negativo siempre. ¿Está bien? Siempre se habla de caída de potencial. Entonces, ¿son importantes los signos? Claro que sí. Son muy importantes. De chiquito a más aumentan y las resistencias siempre disminuyen, por lo tanto se consideran negativas. ¿Está bien? Entonces, esto de aquí sería, me piden voltaje de A menos el voltaje de B, pasa a restar y esto baja como 5,5. ¿Está bien? La clave sería caracolito. ¿Todo bien, señor Carlos Felipe? ¿Sí? Ahora, yo sé que en su hojita
En su librito aparece así. A ver, acá hay una resistencia, más y menos, y la otra, ¿cómo está? Igual, más y menos, ¿está bien? Y luego te hablan de sentidos. Por aquí cito uno, por acá cito el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Esto se da cuando hay más de un circuito, o sea, cuando es mallas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es primero, escucha, primero definimos la dirección de la corriente. Cuando tenía una malla, siempre asumía sentido horario, siempre. Asumo una dirección. Entonces, lo primero que hago es asumir la corriente. Y cada que asumo una corriente eléctrica, ¿sí? En este sentido siempre va de más a menos, siempre. Por lo tanto, aseguro que esto siempre sea negativo. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Aseguro que esto siempre sea negativo. Porque asumo primero la dirección de la corriente. Esto de acá no lo uso. O sea, no escribo, yo no escribo más o menos y luego digo ya que voy al revés porque bueno, porque creo que es así. No. Primero asumo dirección de corriente, ¿sí? Y sé por teoría que la dirección de la corriente siempre va de más a menos. Como siempre va de más a menos, es por esto que se considera negativo al momento del balance, porque disminuye. ¿Sí? Esto de acá no estoy usando, esto no estoy usando. Lo primero que hago es asumir dirección de corriente o guiarme de la corriente. En esta dirección, la resistencia siempre disminuye. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? No se vayan a confundir con eso, por favor. ¿Ya? Oh, profe, vamos a ver el otro caso. Ya cuando ingresen lo van a ver. Algunos. No se compliquen la vida, por favor. Oye, mira, ala, ¿qué es eso? ¿Y dónde está? Ah, ya. Chicos, un favor. Por acá hay una cosa todo horrible que está así. Hay 3, 6 y 2. ¿Me pueden decir el equivalente, por favor, mientras lo voy a dibujar? Voy a colocar los tres. ¿Ya cuánto es esa resistencia equivalente? Son paralelos. ¿Cuánto es? 1, ¿no? Sí, unito ya, chévere. Gracias. Ala, qué chueco mi circuito. Ya, güey. Y ahora sí. Si no voy a dibujar todo, qué flojera. Ahora sí. ¿Qué me pide? La corriente, la corriente. Ya está. Agarro. Nuevamente, ya, la corriente. Empiezo aquí siempre. A ver, primero la resistencia, ¿está? 8 más 1 más 1. O sea, bueno, 10, pero por ahora lo escribo. Ahora vamos con los voltajes. Subo. De chiquito a grande aumenta. Positivo. Sigo. De chiquito a grande aumenta. Positivo. ¿Cuánto es el I? 120 y 10, 12 amperios. ¿Cuánto es la corriente que pasa por esa cosita? 12 también. Clave, cangrejo. ¿Está bien? Pues, los signos importan, pues, en el momento del planteo. Un signo significa dirección opuesta, esas cosas. Ya está. A ver, no te pases. A ver, chicos, escuchen. La 12 me habla del problema anterior. Y me pide la corriente que pasa por la resistencia de 6 amperios. Es un jorojojo. ¿Dónde está la resistencia de 6 amperios? Acá está ese sujeto. Mira, mira lo que voy a hacer. Voy a jugar.
Me voy a divertir. Atentos, ¿ah? Vamos a meterle un reto. Ya, presta atención. Ahora tenemos 3, 6 y 2. Ya, a ver, chicos, miren. Concéntrate. ¿Cuánto es la corriente 12? ¿No? Si la corriente es 12 amperios, ¿cuánto sería el voltaje para ella? Si la corriente es 12, ¿cuánto sería el voltaje para el de arriba? Cangrejito. 12 también, ¿verdad? Por el vir. Voltajes y por R. ¿Todo bien con eso? Chicos, chicas, mira. Si la corriente es 12 y la resistencia es 1, ¿están de acuerdo que es 12 voltios? ¿Sí? ¿Seguros? Ya, escucha, ¿por qué menciono esto? Esto sale al ojito. Si acá es 12 voltios, en cada uno de ellos es 12 voltios también. ¿Por qué? Porque estos tres se reducen a uno solo. Y como son paralelos, que se mantiene constante el voltaje. ¿Todo bien? ¿La vieron? ¿Se dieron cuenta o no? Esos tres se reducen a un ohmio. Y por ese ohmio hay 12 voltios. Como es paralelo, el voltaje es constante. Entonces, como ya tengo el voltaje, ya puedes sacar la resistencia, ¿sí o no? ¿Qué aplicas de nuevo? Nuestra famosísima propiedad de Bir. Más usada esa propiedad no puede estar. 12 y 6, 2 amperios. Esa es la corriente que circula por el de 6. Bueno, puedes calcular de cualquiera. La clave, ¿dónde está? Por. La 12, estaba viendo la otra, perdón. Clave, otra vez cangrejo. Un rico cangrejito. Ya está. Ya, esa me gustó. Esa pregunta me gustó. 13. Otra vez. Del problema 11, las corrientes que circulan por las resistencias de 3 y 2. Fastidio. Ya, a ver. Por las resistencias de 3 y 2. Nuevamente, vir. 3 y 12, 4 amperios. 2 y 12, 6 amperios. Entonces, en la pregunta número 13 me dice las corrientes que circulan en el orden por la resistencia de 3 es 4 amperios y por la resistencia de 2 es 6 amperios. La clave 4, 6, ¿contás? Clave sale al inicio. Después el voltaje lo sacas al toque, pues. Ay, 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 arito, ya sale arito, amiguito. Avión, sí. Ya, oye, concéntrate, ya, concéntrate. La 14 sigue con lo mismo, creo. Con referencia al problema 11, por la mamá de Tarzán, la potencia en watts que consume la resistencia de 8 ohmios, por la mamá de Tarzán. No me gusta cuando en una pregunta sale 1, 2, 3, 4, 5, porque ya quiero cambiarla, la burro. Resistencia de 8, aquí. Potencia de la resistencia de 8 ohmios es I al cuadrado por R. La corriente que pasa por esa resistencia es 12. Le va a salir un número. Y el R es 8. 12 al cuadrado por 8. 4 por 8, 32. Acaba en 2. 1152. Watts. ¿Sí? Ya está. Clave sale Diosito. 15. A ver, ¿qué nos dice la 15? 15. Delfincito.
La energía calorífica por la... Ahí está otra vez. La energía calorífica generada por las resistencias, por las resistencias eléctricas en el circuito número 11 en 1 minuto en kilojoule. Ojo que me dice por las resistencias. Si me dice por las resistencias, tengo que utilizar el equivalente, ¿está bien? Energía calorífica en Joule. A ver, energía nomás, aflojar escribir todo. La energía, a ver, ¿qué datos tengo? Tengo resistencia equivalente y corriente, sería I cuadrado por resistencia equivalente, ojo. Y esto, por el tiempo. Por el tiempo, y esto me va a quedar en Joule, ¿sí? La energía es potencia por el tiempo. Como no le multiplico por 0,24, me da directamente Joule. A reemplazar valores. ¿Cuánto es el I? 12. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 1. ¿Cuánto tiene? 10. Está. ¿Tiempo cuánto es el timer? 1 minuto. Gozo, 60 segundos. Por lo tanto, la energy 4 por 6, 24. ¿Dónde está feo? No te veo. 86,4 será. Si no es así, me denuncias, kilojoule. Clave, camarote. Ya está. Uy, mi batería. Oh, esa 16 está fuerte, ¿eh? Ya está en este huequito. En este huequito. Ya, todo bien con la 15, ¿no? Para acabar de una vez con esa 11 que he estado como media hora. Silches. Qué buena. Silches. Bien ahí. Ya. Vamos con la 16. Bien. A ver. Esa 16. Vamos a agrandarte. Chucuchum. Chucuchum, chucuchum. Ya. Algo por ahí. Acá hay una culebrítica. Una resistencia. Y acá hay otra. Estoy casi seguro que de esta pregunta van a salir unos 3, 4, igual que la anterior. No me gusta. Está. Chucuchucuchum. Chucuchucuchum. ¿Ya está? Vamos a apuntar los datos. 60 voltios. 10 ohmios. 30 ohmios. 80 voltios. 40 ohmios. 20 voltios. Y 10 ohmios. Seguro que me piden la corriente en cada malla y la corriente al centro. Puesto, el problema anterior, la intensidad de la corriente en 40. El problema 16. La intensidad de la corriente por la fuente, ya sabía. Ya, ¿cuál es el problema? Ya, a ver, voy a calcular todo de una vez, y quiero que te apoyes, que te concentres. Ahorita de uno a uno me molesta. Ya, a ver, vamos.
Dos mallas. Empiezas en la parte superior izquierda, lo asume sentido horario. Y de 1, ¿sí? Empiezo. 30 y 10, 40. Vamos directo. 40. Vamos con el voltaje ahora. De más a menos, chiquito, menos 80. ¿Está bien? Continúo. De chiquito a grande, aumenta, más 60. ¿Cuánto vale el I de 1? Oh, qué fastidio. 0,5 negativo. ¿Sí, no? ¿Todo bien, chicos? 0,5 en negativo. Confirmen eso rapidito. ¿Sí? Ya, listo. Ya vamos con la otra. Vale, sale negativo. Luego corregimos eso, no te preocupes. Acá hay otro, pero este va a ser con azul líquido. Más exagerado no puedo ser, ya está. Toda la mañana. Siempre en sentido horario, ya te he dicho, asume en sentido horario. Y a este le llamo I de 2. 40, por acá vamos, ahí está. 10 más 40, 50. Más 80, wash. O aumenta, más 20. Vamos chicos, por un chupetín. No, este es positivo, 2. ¿Hasta ahí todo bien? Ya creo que hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Hasta ahí no hay mayor dificultad. Papa, listo. Oye, vamos a corregir. Vamos a corregir el sentido. Como este sentido es negativo, perdón, como la corriente salió negativa, quiere decir que el sentido que asumí al inicio no es el correcto, debo invertirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va en sentido antihorario, sino, perdón, no va en sentido horario, sino en sentido antihorario. Vamos a corregir esto. ¿Todo bien? Ahora sí. Corrigiéndolo, sería más 0,5. Pero ya corrigiendo el sentido. Recuerda, primero asumes horario, si es nega lo cambias. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Escucha, concéntrate al centro. Por este voltaje están pasando dos corrientes, el I de 1 y el I sub 2. Voy a exagerar, porque ustedes son bien ciegos. Mírale su cabecita. Mira la dirección. ¿Cómo son las direcciones de ambas corrientes para el voltaje de 80? ¿Qué dices? Las direcciones. Fíjate sus cabezas. ¿Iguales o igual dirección? Si dos flechitas tienen igual dirección, ¿se suman o se restan? Se suman, ya está. Entonces, aquí, la corriente, vamos a llamar corriente total, sería, como tienen igual dirección, se suman, 0,5 más 2. 2,5 amperes. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Alex, y acá se van a restar o sumar, no, pues. En el único lugar donde chocan las corrientes es en esa línea. Por acá no choca, acá está solo I de 1 y por acá solo I de 2. Solo coinciden en esta zona, al centro. Y como tienen igual dirección, se suman. La corriente total sería 0,5 más 2, 2,5. Necesito, por favor, las claves. Acá va a pasar de la 16, de la 17 y de la 18. Las tres claves, por favor. Rápido. 16, 17 y 18. ¿Cuáles serían? En ese orden, clave 16, 17, 18. EB, EB. A ver, ¿qué nos dice la 16?
La corriente por la resistencia 30, por acá pasa I de 1, 0,5 sería enano. 17, por la resistencia de 40, 2, enano también. 18, la resistencia por la fuente de 80, por la de 80 pasa 2,5 hacia arriba. Oye, ¿quién ha marcado? Voy a volver a ver tus claves. Voy a volver a ver tus claves. La 18 es beso. Oye, por las vueltas estoy escribiendo 0,5 más 2. O sea, por la prueba estamos diciendo que misma dirección se suman. Oye, pues, ¿qué pasa? Se pasaron, ¿ah? Por eso te dejan, porque eres monce. Tienes todo servido y ni así aprovechas. Te pasaste. Qué monces son, ¿ah? Y todos ahí. ¿Cómo se llama? Todos, beso. A mí que se copian, ¿no? Ya. No, bueno, algunos de repente dijeron pero la mayoría, hubieron varios que escribieron PEB. A ver. Falta uno todavía la 19, esta es la 19 horrible. Del 16, las caídas de potencial en las resistencias de 30 y 40. Y hay una vez para borrar esta cosa, ¿ya? Las caídas de potencial, o sea, los voltajes en las resistencias de 30 y 40. Y de 1 vale 0,5. 0,5 por 30, 15 voltios. ¿Dónde está la otra? 40. Aquí. 40 por 2, 80 voltios. Ah, ya estamos todos. 80 voltios. Listo. 15 y 80, ¿dónde estás? Beso. 19 besos. ¿Está bien? Pasar. Cero pasar. Ay. 20. ¿A qué nos dice? Malla eléctrica de la figura, cada fuente eléctrica tiene una resistencia interna de 2. Interesante. La intensidad de la corriente eléctrica que circula en amperios. Ya, vamos a hacerlo. Ese problema está bueno. Está curiosito. Veinticuatro, 12, 20.
Ya, escúchame. Este es un problema un poquito complejo, pero no aburrido. Te dice que en la malla eléctrica de la figura cada fuente son dos fuentes, la de 24 y la de 12. ¿Sí? Cada fuente tiene una resistencia interna de 2 ohms. Y me pide la intensidad de la malla. La intensidad de la malla es la intensidad de corriente que pasa por acá, ¿no? Pero como esto es serio, por todos lados pasa lo mismo. Cuando te hablan de resistencia interna, generalmente ya viene representado. O sea que esta corriente, este voltaje o esta fuente tiene una resistencia interna. Tengo que agregarle. ¿Cuánto es? 2 ohms. Aquí también, este voltaje o fuente tiene una resistencia de 2 ohms. ¿Está bien? A eso se refiere. ¿Ya, chicos? Resistencia interna de 2 ohms. Nuevamente, el I. Vamos con todo, sin piedad y sin respeto. 2, 22, 24 y 12, 36. ¿Todo bien? ¿Sí? Resistencia equivalente. Voltaje. De grande a chiquito disminuye. De grande a chiquito disminuye. Listo. ¿El I cuánto sería? Oh, es un feo, Alex. ¿Por qué escribes 16? La mano siempre quiere escribir la respuesta, perdóname. Ya, menos 36 y 36 es menos 1. ¿Todo bien? Mi mano tiene vida propia. ¿Todo bien o no? Ósculo. ¿Cuál ósculo? Ayer. Ese besito termina la corriente, ¿no? Beso, dice. Oh, ¿cuál beso? Chicos, ¿qué les pasa? Escucha. El I vale menos 1. ¿Todo bien? Repito, chicos, para sacar la... No hay mucho tiempo para acabar ese problema. ¿Todo bien con eso, sí? Menos 1 ya. Escuchen. Y una vez, como hay varias cosas, voy a cambiar la dirección por si acaso. Porque si el I es menos 1, al corregirlo, cambio la dirección de la corriente. Entonces sería así. Algo por ahí. En ese sentido. ¿Está bien? Esa sería la dirección de la corriente, que es 1 ampere. Tanto por el punto A, B, por cada una de las resistencias pasa corriente de 1. ¿Qué más me dice el problema? La diferencia potencial entre los extremos A y B. Ya, a ver, de una vez vamos marcando la 10 y 20. La 20, como sale 1, sería avión, si no me equivoco. Sí. Ya, la 20 sale avión. Luego me piden la línea de corriente en AB para la 21. Rapidito. Este es A, este es B. 2, 20. 2, 24V, 12V. A ver. Ya corregí la dirección de la corriente, quiere decir que se mueve hacia la izquierda, sentido antihorario, ¿sí? Listo. ¿Me piden qué cosa? En la 21, la diferencia de potencial en los extremos de A y B. Entonces, nuevamente, a ver, arrancamos. Y vale 1. Si esto es 2 y la corriente es 1, 2 voltios. 20 y 1, 20 voltios. 1 y 2, 2 voltios. Empiezo por B, porque la dirección es la que manda. Sería el voltaje de B. Cada resistencia es negativo, menos 2. De chiquito a grande aumenta, más 12. Resistencia negativo. De chiquito a grande aumenta. Resistencia negativo. Y llego al de A. Sumemos todo esto. A ver, ¿cuánto hay aquí? Creo que es 0. Vamos a ver. Aquí hay 12 y 24, 36, ¿sí? Ahí hay 36.
Ah, está bien. Y a 36 le quito 20, ¿cuánto sería? 36 y 24, 12, ¿no? Sería 12. Más 12 igual el VDA. Por lo tanto, el voltaje entre A y B sería 12. La clave sale en A. Clave en A. Ya, a ver, ¿todo bien, chicos, con la 21? ¿Todo bien o no? ¿Sí? Ya, quedó acá. Listo. Ya llegué a la 22. Quería llegar a la 22 como siempre. A ver. En la 22 hay una conexión medio rara para nosotros. ¿Sí? Por acá está el punto A. Viene voltaje A. Chucuchum. Esta cosa que ves acá se le conoce como conexión a tierra. Y en tierra el voltaje siempre se considera 0 voltios. ¿Está bien? Siempre. En tierra el voltaje, esa es la notación de tierra, siempre se considera 0 voltios. No lo vayas a olvidar. Luego nos dice, si el potencial eléctrico en el punto A es 16, el voltaje de A es 16. Uy, chispas, 16. Si el voltaje de A es 16, ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente I? ¿Y dónde está? Ahí, el I. Ese I está chiquitito. El I está por aquí, chicos. Acá hay un I, ¿sí? Ese es el I que me da. Hacia la derecha. Voy a juntar los voltajes. Este es 12 voltios. 8 ohm. 12 voltios y el otro es 0. ¿Está bien? Fíjate. Voy a colocarle nombrecitos. Si este es el punto A, este que sea el punto B. Por ser tierra, el voltaje de B que sea 0. Recuerda que nosotros seguimos la dirección de la corriente. Al margen, si sea tierra, A y B, no me interesa. La corriente es la que manda, ¿sí? Voy en este sentido. Empiezo en A. Luego le coloco los datos. El voltaje de A sería, sigo la dirección, ya de chiquito a grande aumenta, más 12V. Pero ¿cuál sería el voltaje en este punto? Aquí. Como aquí pasa una corriente de I, el voltaje, tú sabes que sería I por R, o sea, 8I. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien o no? R por I, tú sabes 8I, al toque más bajo. Listo. Oye, por ser resistencia siempre negativo. ¿Sí? Siempre negativo. Continúo. De chiquito a grande, nuevamente aumenta. Más 12. Sigo y llego al punto B. Todavía no coloco los datos. O sea, tomo como la referencia los extremos A y B. No coloco los datos porque luego se confunden. Dicen, oh, no tiene que ser siempre de A a B o de B hacia... No. La corriente, hermano. Te reemplazo. Tú ser 16. Tú ser 12. Tú ser 8i. Tú seguir siendo 12. Tú ser 0. 16, 12 y 12, ser bastante. 8i, pasar al otro lado. ¿Cuánto es eso? 24 y 16, 40, ¿no? ¿Sí? Sacas quinta. Quinta, ¿qué hablo? 5 la respuesta. Sacas octava y me quedan 5 números. La clave sería elefante. Ya está. Ahora sí. Jóvenes, llegó la hora del rancho. Y hay hambrecito. Cuídense mucho, chicos. Un gusto. Adiósito. Adiosiki. A disfrutar la cena. La cena no el almuerzo. Chao.